gobierno, del 45 al 55, se creó en algún momento el Partido Socialista de la Revolución Nacional. La izquierda nacional surge a partir de que toda la izquierda tradicional argentina, el Partido Comunista, el Partido Socialista, englobaban y formaban parte de la Unión Democrática. Se juntaron con los radicales, los conservadores, los liberales y conformaron un frente que se llamó Unión Democrática en su momento, después con distintos nombres, pero siempre la izquierda tradicional argentina, a la que llamábamos la izquierda cipaya, jugó ese rol digamos, de ladero fundamental de la oligarquía. En su momento con Braden y posteriormente con Videla. Tal es así, bien sabemos que el Partido Comunista y la izquierda en general apoyó a Videla, apoyó el golpe del 76. El golpe del 76 no fue un golpe militar, como bien se dice, sino fue cívico-militar. Y una de las teorías que plantea Abelardo era que hay dos ejércitos. Un ejército a lo largo de la historia, que es un ejército nacional, popular, revolucionario, el ejército de San Martín, de Rosas, de Perón, un ejército nacionalista que llevó adelante gestas patrióticas a lo largo de la historia, y un ejército que fue instrumento de la oligarquía, el 55, el 30, los distintos momentos de la historia argentina, ese ejército fue instrumento de los sectores oligarcas. Porque el revisionismo es una cosa mucho más allá que los libros. Los libros, los escritores solamente lo escriben, pero el contenido de los libros, la historia, la hacen los pueblos. Y bueno, viene de golpe y ¿qué pasa? Se prohíbe usar la palabra Perón. Se prohíbe usar la palabra Eva Perón, las músicas partidarias, los libros, fechas, como el 17 de octubre. Un absurdo total, ¿no? Pero era tal el disparate que se prohibían ese tipo de cosas. Se prohibían hasta las cosas por crearse. Hacia futuro ya prohibían las cosas de la Revolución Libertadora, de Lonardi, de Aramburu y de Roca. Bueno, entre otras cosas no podía estar la foto de Perón en los sindicatos como estaba hasta ese momento. ¿Y qué hicieron los muchachos? Pusieron la foto de Rosas. Nosotros creemos que la definición de nacional no se entera, porque está incluida en este concepto que también la prensa a lo largo de la dictadura se ha encargado de borrar, que es el concepto de comunidad organizada. Es un concepto que nutre al peronismo en su propia esencia para poder después desplegar su propia política. Muchas veces cuando se habla del peronismo se habla solamente de la economía, se lo relaciona y se lo emparenta con el desarrollismo. Pero el peronismo es otra cosa y es más profundo. Porque lo que hace el peronismo a partir de 1945, en realidad de 1943, es establecer un campo filosófico mucho más amplio que pone en el centro de la escena al hombre, pero no aislado, sino al hombre en comunidad. Hablar de la resistencia al movimiento obrero en la dictadura, voy a hablar muy brevemente para poner nombre y apellido al golpe, porque hablamos de Videla, hablamos de Macera, hablamos de Agosti, pero por lo que él dice, el periodismo y la historia oficial y liberal no habla de Kissinger ni de Rockefeller, que fueron los que planificaron los golpes del operativo Cóndor, del plan Cóndor en toda Latinoamérica, porque había que colocar los dólares que había generado el alto precio del costo del petróleo en el mundo, y había que ponerlos en algún lado, y había que ponerlos en Latinoamérica y en África y en Asia, generando deuda externa. Y como el gobierno peronista no estaba dispuesto, porque Perón sí, cuando asumió y dijo me corto las manos antes de firmar un empréstito, lo cumplió, también lo cumplió el gobierno de Isabel Perón, entonces había que derrocarlos. El gobierno peronista, como bien lo dijeron, 2% de desocupación, deuda externa de 6.000 millones de dólares. Se generó, serás lo que debo hacer o serás abogado, yo tengo la gracia de ser abogado. Estudié con profundidad la ley de contrato de trabajo, y es una ley que está estudiada en el mundo por su calidad, es de avanzada. Hoy en el mundo es una ley de avanzada.
Y se escribió en el 74 con el doctor Centeno, que fue desaparecido por la dictadura cívico-militar, pero además con las últimas pinceladas de la pluma del general Perón. En su artículo 4 habla de que el trabajo no es solamente un intercambio de trabajo por dinero, sino que hace a la actividad creadora del hombre. Porque lo dijo Pablo, el peronismo tiene que ver con el hombre, con la libertad del hombre, que el trabajo es libertad. Analfabetismo prácticamente nulo, el 47% de la torta en manos de los trabajadores. Convenios colectivos de trabajo. Los mejores convenios se firmaron en el año 1975, duraron hasta el 90, hasta el menemismo. Condiciones de trabajo, insalubridad, se firmaron en el gobierno de Perón y de Isabel Perón. Un pacto social donde participó la CGE, que era la Conferencia General Empresarial, la CGT de los empresarios, y la Confederación General del Trabajo, que ahí se discutían sueldos. Ahí empezamos hablando de una Argentina de pleno empleo. La sociedad rural argentina genera un paro rural de más de 30 días, casi 2 meses, queriendo hackear al gobierno nacional. A esto se sumaban las acciones de algunos grupos que no habían entendido de qué se trataba esto y de que el peronismo era en ese momento la representación de lo nacional y de lo popular.